Las elecciones intermedias en Estados Unidos dejaron en claro que el país no tiene un liderazgo único ni predominante. Republicanos y demócratas están muy parejos en la disputa por el control del Congreso. Los gobiernos estatales y otros cargos públicos en disputa mostraron que los votantes no ceden el control total a ninguno de los dos partidos. Por otro lado, los analistas coinciden en que la administración Biden no resultó tan debilitada en que la aspiración presidencial de Donald Trump pues sí se debilitó. Pero vamos a buscar más lecturas a estos eventos por los efectos y consecuencias y mensajes que acompañan. Está ya con nosotros Jorge Suárez Vélez, conectándose desde Nueva York. Qué gusto saludarte, Jorge. Háblame, en tu opinión, de las grandes lecciones de esta elección para ti. Hola, Gaby. Mira, yo creo que quizá dentro de las lecturas negativas que diría sí creo que sigue siendo un país muy polarizado. Lo vemos en muchísimos estados donde la decisión para senadurías o para gubernaturas se partió prácticamente a la mitad, donde creo que hay mucha gente que sigue pensando en la narrativa que introdujo Trump en el lado republicano y donde en el lado demócrata hay claramente otro tipo de valores e intereses que empiezan a ser los que más están arraigando el partido. Pero en el lado positivo creo que es esto último lo que realmente a mí me impresionó bien. Cuando veías encuestas de salida, veías, por ejemplo, mucha gente que decía que en efecto la economía no va bien, pero que aún así estaban votando a favor de los demócratas, básicamente a partir de temas que tienen que ver desde aborto, Roe versus Wade, hasta defensa de la democracia. Y creo que esto es muy diferente a lo que nos han estado diciendo los encuestadores, que ven a un electorado como que fuera mucho menos sofisticado, que va a reaccionar instantáneamente en contra del gobierno solo porque hay inflación, cosas así. Eso no ocurrió. Creo que es quizá lo que explica que esa ola roja no se dio. Y creo que por eso pues estamos hoy sorprendidos de ver que esto sigue en juego y que probablemente la mayoría que dábamos por hecho que iban a tener los republicanos en la Cámara Baja va a ser muchísimo menor a lo que cualquiera pronosticaba. Interesante también el editorial del Wall Street Journal al decir que las derrotas del Partido Republicano también se deben a que eligieron candidatos que le rendían más pleitesía a Donald Trump que conectar con los votantes, Jorge. Eso creo, Gaby, también es otro gran elemento de esta elección. Creo que sin duda sí el gran perdedor fue Trump. Creo que el hecho que hayamos visto, por ejemplo, un gobernador de Georgia que, siendo republicano, se enfrentó flagrantemente en contra de Trump y ganó la elección, creo que eso es algo importante. Creo que el hecho de que algunos de los seguidores más férreos hayan perdido es también importante. Algunos por ahí todavía se colaron, o sea, esto no va a ser un legislativo que va a estar exento de extremistas y yo diría que incluso de algunos loquitos, ¿no? Pero ciertamente para nada lo que parecía que iba a ser. Y ahora lo que sí te digo, Gaby, es que yo creo que los que tienen una tremenda disyuntiva enfrente son los republicanos, porque para muchos van a tener que elegir entre simplemente darle la espalda a Trump y acoger, digamos, valores conservadores, o si siguen tratando de hacerle el juego. Creo que el hecho de que DeSantis haya salido tan fortalecido en la elección en Florida lo posiciona como un posible líder importante y ahí podríamos ver un real choque de trenes entre él y el expresidente Trump. Y eso es muy importante porque hay quienes dicen, bueno, son parecidos, solo que Trump es es el extremo, digamos, no son tan distintos, pero en ese sentido hasta The Economist habla de, después de estas elecciones, Estados Unidos y su democracia se ven fuertes, más fuertes quizá de lo que muchos piensan, Jorge. En ese sentido te quiero preguntar, ¿cuáles son las lecciones fuera de las fronteras de Estados Unidos hacia el sur sobre lo que ocurrió el martes? De verdad, lo primero que te diría, Gaby, es que qué alivio que sí sea cuando lo que más nos preocupaba antes del martes era precisamente esa erosión en la democracia más vieja del mundo y en un país que ha tratado de exportar, digamos, esos valores y donde iba a tener una gran pérdida de credibilidad si no hubiera sido por el resultado que vimos. Yo creo que hacia afuera de Estados Unidos las lecciones siguen siendo las mismas. O sea,
tema de el acoger a estos políticos populistas, una vez más lo que vemos es que implica que una vez que se van, sigue ahí presente, digamos, la división, la confrontación, la polarización, y pues son como un mal que acaba durando 100 años, porque realmente acaban drenando muchos de los de las capacidades, digamos, para tener debates civilizados, de la capacidad para enfocarse en políticas públicas, en debatir sobre esas políticas en particular, sin nombres y sin insultos. O sea, yo creo que lo que el resto del mundo ojalá esté entendiendo es que esa presencia de estos populismos hace mucho daño a las instituciones en los países y hace muy difícil Bien. que se pueda actuar en una forma racional al diseñar políticas públicas. Pues breve, pero muy importante tu aportación, Jorge. Qué gusto saludarte nuevamente. Un abrazo hasta Nueva York. Para mí, Gaby.